ver cómo es el estudio sistemático de la radiografía del corazón. ¿Por qué? Porque esta charla es básicamente dirigida a los alumnos que están de tercero hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, como médicos generales, ustedes tienen que saber reconocer una buena radiografía de corazón y de grandes vasos, ¿ya? Decirles que en una radiografía de tórax ustedes pueden evaluar el corazón, sí, pero hay una radiografía principalmente que se llama la teleradiografía de corazón, que es la que me da como mayor precisión en la evaluación de los bordes cardíacos. Entonces, de ahora en adelante, diremos que la radiografía del corazón y grandes vasos, como sabemos, es el primer estudio que nosotros tomamos contacto y que por eso es necesario que ustedes sepan cómo se va a delimitar el borde cardíaco derecho y cómo se va a delimitar el borde cardíaco izquierdo dentro del corazón. Entonces, sistemáticamente, ¿qué tenemos que saber? Cómo se calcula el volumen cardíaco global, cómo es el volumen de cada cavidad cardíaca, cómo son las dimensiones y la morfología justamente de la aorta y el pulmón, y también un poco de lo que es el patrón de vascularización pulmonar. Este último no está dentro de la clase, así que me voy a dedicar básicamente a lo que es en sí el corazón y cómo lo vamos a ver dentro de una radiografía de tórax. Ustedes saben que las cardiopatías congénitas estas se pueden, según su clasificación, se van a poder evaluar desde el recién nacidito. ¿Por qué? Porque el chico se vuelve cianótico, o de repente conforme van pasando los años y ven que el niño pues se va cansando para correr, o el adulto, el adolescente le va requiriendo de repente algunas otras manifestaciones que me hagan sospechar que hay problemas en el corazón. Y lo que siempre les van a indicar cualquier médico al que vayan es una radiografía de tórax. Por eso es que voy a empezar en esta charla, a que ustedes sepan cómo se va a evaluar en los bordes cardíacos. ¿No quieren? ¿No quiere avanzar? Doctor, a ver, intenten luego. De repente con la flecha de aquí. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, el volumen cardíaco, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Lo voy a evaluar, más que diagnosticar, evaluar de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a tener cualquier radiografía de tórax. Entonces, ustedes tienen que saber que hay las 5 densidades, ¿no es cierto? La densidad cálcica, la densidad aire, la densidad agua, la densidad de partes blandas, y que lo que nos falta es la densidad metálica, que muchas veces, por ejemplo, ¿dónde se ven? Cuando el niño traga una moneda, cuando el niño traga algún cuerpo extraño, o de repente internacionalmente tenemos que definir que acá está el lado derecho, y le ponemos entonces como una letrita de densidad metálica que me va a identificar que este es el lado derecho. Internacionalmente así tenemos que así tenemos que nosotros entender, ¿no? Que internacionalmente pues está siempre puesto aquí ese lado derecho. ¿Y por qué tenemos que decir eso? ¿Por qué? Porque habrá dextrocardias, ¿no es cierto? Entonces, si no ponemos como una especie de un reparo que me indica que es el lado derecho, puedo confundir, o puedo de repente no evaluar bien que estoy frente a una dextrocardia, si muchas veces la radiografía ha sido volteada, ¿no? Eso es frecuente, nos ocurre siempre. Entonces, por eso siempre pedimos que el tecnólogo, el licenciado tecnólogo médico, ponga ese reparo indicándome cuál es el lado derecho del que estoy evaluando, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Voy a agarrar todas las apófisis espinosas, voy a trazar una línea imaginaria en las apófisis espinosas, y voy a ir desde el centro hacia el borde más distal del lado derecho, así como al borde distal del borde cardíaco más distal del lado izquierdo. Luego voy a sumar, como dice aquí, la distancia que hay de A y de B, y lo voy a dividir entre
Las bases, generalmente voy a pasar por la base del hemidiafragma hasta donde me da el borde de los arcos costales internos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esa es la distancia máxima y lo voy a multiplicar por 100. Esto va a depender de cuántos son los valores normales, ¿no? Aquí en el Perú se considera que es 0,52 a 0,55 la normalidad. Para Estados Unidos puede ser incluso un poco más, ¿por qué? Porque su raza pues es de ser mucho más grandes, entonces también el índice cardíaco va a ser un poco mayor. Mayores de eso, mayor de 0,55 para nosotros en el Perú, diremos que eso es evidentemente una cardiomegalia, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir de esto? Que ahí puede haber microcardia, sí. El índice cardíaco entonces será menos del 0,3% para yo decir que hay una microcardia. ¿Es frecuente encontrar microcardias? No, es absolutamente rarísimo que yo encuentre una microcardia. Puedo encontrar más bien cardiomegalias, pero microcardias bien difícil, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular entonces los volúmenes de las cavidades cardíacas? Por radiografía no se va a poder. Lo que voy a ver sí son las sombras de las cavidades cardíacas. Donde sí voy a ser objetiva cómo es una cavidad cardíaca, pues desde una ecocardiografía, una tomografía o mejor aún la resonancia magnética. En esos estudios sí yo voy a poder evaluar el volumen de las cavidades cardíacas, tal como dice la diapositiva, ¿no? Muy bien, entonces tengo que aprender a visualizar en una radiografía cómo es que se aumenta el volumen de la aurícula izquierda. Entonces, para eso tendría que decirle lo siguiente, ¿no es cierto? Esta es una radiografía de tórax. Aquí estoy delimitando los bordes cardíacos del lado derecho. El borde cardíaco derecho entonces estará delimitado aquí por esta línea que yo estoy trazando. Fíjense, aquí está la tráquea y por adyacente a la tráquea voy a tener la línea paratraqueal que me va a definir la vena cava superior. Entonces aquí tendremos la vena cava superior. Y siguiendo el borde cardíaco derecho, digamos que aquí tenemos la orejuela de la aurícula del lado derecho. Entonces aquí tendremos la orejuela de la aurícula derecha y un poco de la aurícula derecha. Entonces digamos, doctora, ¿se ve entonces el ventrículo derecho para el borde cardíaco? En sí no lo vemos, no está delimitado, no hay ninguna sombra. Está la sombra de la vena cava superior, está la sombra de la aurícula derecha, incluso su orejuela, aquí lo ven un poquito la orejuela diferenciándose de la aurícula, pero no veo el ventrículo. ¿Dónde estará entonces el ventrículo? Está al centro, donde les voy a delimitar ahora. Aquí estará el ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar entonces en los bordes cardíacos del lado izquierdo? Ahí sí tengo entonces el primer arco que constituye al botón aórtico. Y el botón aórtico no es más que el callado aórtico. Entonces aquí tendremos el botón aórtico. ¿Qué más tengo en el segundo arco? Tendré dos posibilidades. Tengo aquí que sea la aurícula del lado, la orejuela de la aurícula izquierda o puede ser la arteria, el tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? El tronco de la arteria pulmonar. Perdón. Aló, papito, te llamo después, estoy en clase, estoy dictando una clase, ¿ya? Aló, aló, papá, te voy a llamar en un ratito, estoy dictando una clase, por favor, ¿ya? Ya. Disculpen, por favor. Entonces, aquí tengo el primer arco, ¿no? El primer arco, repito, es el botón aórtico. El segundo arco, que puede ser por dos posibilidades, repito, puede ser
arteria pulmonar o puede ser la orejuela de la aurícula o la aurícula misma. Y lo que veo como tercer arco, ahí sí veo entonces el ventrículo izquierdo. Entonces facilito, ¿no? Borde cardíaco derecho, borde cardíaco izquierdo. En el borde cardíaco derecho voy a tener la vena cava superior y la aurícula del lado derecho. Esta arteria que ustedes ven aquí, esto corresponde a la arteria intersegmentaria del lado derecho. En el lado izquierdo entonces tendremos el botón aórtico, la aurícula o la arteria pulmonar del lado izquierdo o el ventrículo propiamente dicho. Diciendo esto, entonces, ¿cómo vamos a pasar entonces, no? Entonces ahora yo quiero ver cómo es que crece la aurícula, ¿no es cierto? Pulmonares, cómo crece el aumento de la aurícula izquierda, ¿no? Vamos a ver entonces eso. Entonces, la aurícula derecha, que estamos aquí viendo el botón aórtico y se dan cuenta cómo era anteriormente, ¿no es cierto? Miren, es como una especie de una concavidad, ¿no es cierto? Es una concavidad. En cambio, miren aquí cómo se ve. Se ve más bien como si fuera convexa. ¿No es cierto? Entonces el primer arco aquí no se ve y el primer arco, perdón, y el segundo arco se ve más bien convexo. ¿Qué quiere decir entonces? Que ha crecido la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda se tiene que expandir mucho, de tal manera que incluso puede llegar hasta el borde cardíaco del lado derecho, haciéndole un doble contorno y empujando al borde de la aurícula derecha que le da esa apariencia, ¿no? De que tuviera crecimiento de la aurícula derecha, pero en realidad si yo veo cóncavo al segundo arco, más bien pensaré que está creciendo la aurícula derecha y que está empujando a la aurícula del lado izquierdo porque siempre están juntos, ¿ya? Entonces, eso es el crecimiento de la aurícula izquierda. Si yo veo una lateral, aquí les presento entonces una radiografía en incidencia lateral, voy a tener, así como tengo un borde cardíaco derecho y un borde cardíaco izquierdo, acá voy a tener un borde anterior y voy a tener un borde posterior, donde el borde anterior voy a delimitar a las cavidades derechas. Entonces, anterior es derecho. Entonces, aquí tendré la aurícula del lado derecho y un poquito del ventrículo derecho. En cambio, en el arco posterior, ahí sí me estaré mirando, ¿no es cierto? La aurícula del lado derecho y un poco del ventrículo, perdón, ventrículo izquierdo. Entonces, aquí ustedes están viendo que esto corresponde a los cuerpos vertebrales y hay un espacio que siempre está ahí, que es el espacio retrocardíaco. Cuando está obturado este espacio retrocardíaco, ¿por qué? Porque está ocupado por algo, ¿no es cierto? Que en este caso está ocupado por este borde cardíaco. Entonces, si yo sé que anteriormente solo delimita las cavidades derechas y que posteriormente solo se delimitan las cavidades izquierdas, si yo encuentro este espacio que está obturado, que está lleno, ocupado, mejor dicho, por algo, solamente puede ser por el crecimiento de la aurícula izquierda. Fácil, entonces. Resumiendo, sería, tengo un borde cardíaco derecho, uno izquierdo, tengo un borde anterior que corresponde a las cavidades derechas y tengo un borde posterior que corresponde a las cavidades izquierdas. ¿Ya? Miren, aquí entonces tengo aquí los cuerpos vertebrales, tengo aquí el corazón, ¿no es cierto? Y fíjense, este espacio retrocardíaco está totalmente obturado, está lleno aquí, ¿no es cierto? Entonces, el único que puede repletar ese espacio es el crecimiento entonces de la aurícula izquierda.
Pero la aurícula izquierda siempre va a estar en íntima relación con los bronquios principales. Y miren, aquí les grafico como si fuera un muñequito, ¿no es cierto? Que es, es como que levantara la piernita. Esto sería el bronquio y este sería la tráquea y estos serían los bronquios. Y este sería el bronquio principal izquierdo. Cuanto más esté levantada la piernita de este muñequito, entonces yo diré, hay crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque debajo de ese bronquio está la aurícula izquierda. Entonces, esta charla tiene ese objetivo de delimitarle, de solamente que ustedes viendo una radiografía de tórax, ustedes puedan definir qué cavidad está en crecimiento. En este caso, les estoy diciendo, en vez de ser cóncavo, el segundo arco está convexo, está crecida la aurícula izquierda. Y si yo la veo en lateral, está ocupando el espacio retrocardíaco, sigo insistiendo, la aurícula izquierda está crecida. Y si mejor aún, veo que el bronquio principal está con la piernita más levantadita para graficarlo de esta manera, yo diré con mayor certeza, aquí está crecida la aurícula izquierda. ¿Y por qué quiero saber que la aurícula izquierda está crecida? ¿Por qué? Porque solamente crece en caso de valvulopatías, ¿no es cierto? ¿Qué válvula está en el lado izquierdo? Está la mitral, ¿no es cierto? Si la válvula mitral está estenosada, quiere decir que la sangre no fluye hacia el ventrículo izquierdo, sino que más bien se queda acumulada, hace un crecimiento sobre la aurícula izquierda. Entonces yo tendré fácilmente que decir, mire, está crecida la aurícula izquierda, yo sospecho inmediatamente que hay una valvulopatía mitral comprometida en esa radiografía. ¿Ya ven? Entonces es bastante sencillo si yo analizo solamente teniendo en cuenta los bordes cardíacos y la anatomía pura y la semiología radiológica. Aquí les digo cuando está crecida la aurícula izquierda, ¿no es cierto? En estenosis mitral, insuficiencia mitral, etcétera, como ustedes pueden analizar en su fisiopatología. Ahora yo me encargo de que ustedes analicen una radiografía de tórax. ¿Y cómo crecerá? ¿Cómo se verá cuando crece el volumen, cuando crece la aurícula derecha? Miren, ¿se acuerdan que acá también está cóncavo? Entonces también debe haber un cierto crecimiento de la aurícula derecha que está empujando, pero aquí hace un ángulo ya. Un ángulo que este ángulo costo, sería cardiofrénico, ¿no es cierto? Este ángulo cardiofrénico que se hace más agudo, se hace mucho, mucho más agudo. Y acá hay un signo claro del signo del escalón. ¿Se acuerdan que aquí les dije está la vena cava superior y aquí está la aurícula del lado derecho? Y hay dos signos que se dan en simultáneo, entonces habría un signo del escalón aquí y un signo del ángulo agudo hacia la parte cardiofrénica. Entonces, dos signos casi característicos para que ustedes identifiquen cómo crece, muy fácil, cómo crece la aurícula derecha. Y yo preguntaré también, ¿cuándo crece la aurícula derecha? Cuando hay entonces valvulopatías. En el lado derecho encontramos la válvula mitral a nivel de la aurícula ventricular y seguramente si hay una estenosis, ¿no es cierto? O hay una insuficiencia, la sangre se sigue acumulando en la aurícula derecha y hace ver esta forma de una aurícula magnánimamente grande, ¿no? Aquí las causas, ahí las tienen, ustedes las pueden revisar, ¿no es cierto? Ya en su casa. Hay de repente entrando un poco las malformaciones congénitas, hay una valvulopatía que hace crecer muchísimo, mucho la aurícula derecha, como lo están viendo de repente aquí abajo, ¿no? Estamos viendo que aquí está un signo del escalón, que es la aurícula, la vena cava superior, miren, con la aurícula del lado derecho, como simulando una caja, ¿no?
una forma de una caja al corazón. Y esto lo pueden encontrar en una valvulopatía clásica, que es la implantación baja de la válvula tricuspidia y que corresponde a una malformación de Ebstein. Hace poquito, nomás hace 2 días, un residente del hospital, pues él sabía que sí tenía un diagnóstico de este tipo de valvulopatía. Lo que no sabía era que había una vegetación, porque estos pacientes siempre tienen que estar en constante evaluación y tenía una vegetación aquí y esa vegetación pues ha hecho trombos hacia la cabeza y en este momento él está pues en UCI con cuidado porque ha hecho infarto cerebeloso y un infarto en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por las consecuencias de que esto pueda traer. Imagínense que ustedes le tomen ahora con esto del COVID, no es cierto, se ha tomado muchísimas radiografías o muchísimas tomografías y entonces ustedes pueden mirar bastante bien la radiografía e identificar no solamente la patología pulmonar, sino qué hay del trasfondo que puede tener una patología en las cavidades cardíacas, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se ve entonces ahora el crecimiento del ventrículo derecho? Y el ventrículo derecho, ¿cómo se ve entonces? ¿Se acuerdan que yo les dije que el ventrículo derecho está sobre todo en el centro del corazón porque no se ve, pero sí permite que la punta del corazón ya no esté hacia abajo como normalmente lo estamos viendo, sino que esta punta del corazón se vaya más bien hacia arriba y le llamamos la redondez de la punta del corazón. Entonces, cuando ustedes vean en el borde cardíaco izquierdo una redondez de la punta del corazón, ustedes tienen que inmediatamente pensar que hay un crecimiento del ventrículo derecho. Y entonces, esta es bastante sencillo de que ustedes lo identifiquen, pero siempre teniendo el conocimiento. Si ustedes no tienen el conocimiento, difícilmente ustedes van a poder detectar este tipo de malformaciones. Entonces, aquí está. Entonces, cuando crece el volumen, mire, cuando crece el ventrículo derecho, si este está hacia el centro del corazón, entonces condiciona una elevación del ventrículo izquierdo y le hace la forma de la redondez de la punta del corazón. Toda punta redonda, entonces, que está hacia arriba, está crecido el ventrículo derecho. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de crecimiento del ventrículo derecho? Fundamentalmente una malformación congénita que tiene que ver con la tetralogía de Fallot, ¿ya? Muy bien, ahí está la tetralogía de Fallot. Entonces, ¿en qué consiste la tetralogía de Fallot? Es que tenga una comunicación interventricular. Y les muestro esta tomografía porque ya con tomografía ya es muy fácil de que nadie les engañe porque ustedes mismos pueden mirar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿se acuerdan que le dije en anterior? Están todas las cavidades derechas y en posterior las cavidades izquierdas. Entonces, aquí tenemos que la cavidad derecha con la cavidad izquierda hay una comunicación que lo ven fácilmente en tomografía y que es grande, casi todo, miren, todo el septum interventricular que debe estar cerradito, aquí está totalmente abierta y eso hace que el corazón de repente pueda estar funcionando como una sola cavidad, ¿ya? Entonces, ¿qué más ven en la tetralogía de Fallot? Ven una hipertrofia una hipertrofia del músculo del ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Qué más ven? Miren cómo se ve. Entonces, aquí tenemos esa redondez característica del corazón, pero otra vez el segundo arco no se visualiza muy bien. ¿Por qué no se visualiza? ¿Por qué? Porque este callado, este botón aórtico que debe ser prominente en cualquier edad,
se cabalga hacia esa cavidad y entonces es como si se fuera hacia atrás, como si se escondiera, y por eso es que yo solamente veo como un pedículo en paralelo. Entonces, ese pedículo en paralelo y con un de repente aquí un poco de crecimiento de la aurícula del lado derecho y una redondez de la punta del corazón, yo puedo identificar que esto está un crecimiento del ventrículo, el botón aórtico está cabalgando esa comunicación interventricular y que además, fíjense que aquí siempre se tiene que ver las arterias, ¿no? Tanto la arteria intersegmentaria como la arteria pulmonar aquí no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque hay hipoflujo. ¿Por qué? Porque hay una estenosis franca de la arteria pulmonar. Entonces ahí está la tetralogía de Fallot. ¿Cuál es la tetralogía de Fallot? Primero, la comunicación interauricular, que ya la vieron, el cabalgamiento de la aorta, la hipertrofia del ventrículo derecho, y la estenosis de la arteria pulmonar. ¿Qué quiere decir estenosis entonces de la arteria pulmonar? Que no hay flujo hacia el pulmón. Si hay una estenosis, quiere decir que la arteria es totalmente pequeñita, y por eso es que no se ve tanto flujo y ustedes pueden ver una hiperclaridad en todo este pulmón. Entonces hay una hiperclaridad aquí que no permite ver que hay una buena, adecuada redistribución del flujo. Entonces todo eso hace el signo del zapato sueco, que da alusión a una tetralogía de Fallot. ¿Ya? Entonces, esto es solamente estamos viendo los crecimientos. Aquí otra vez por resonancia magnética. Entonces, ustedes ven otra vez aquí la comunicación interauricular. El ventrículo derecho, que tiene que ser bien delgadito, miren, está tan igual o de repente hasta mayor. Esto no tiene por qué pasar normalmente en cualquier pequeño o en cualquier ser humano. Este ventrículo derecho es muy delgadito en comparación al ventrículo izquierdo, que sí tiene que ser de este espesor, y aquí ustedes lo ven al revés. Entonces, eso sí no está bien, no está adecuado. Eso lo identifica prontamente el cardiólogo como el radiólogo encargado de la parte cardiovascular. Y aquí les muestro entonces esa estenosis. Fíjense la aorta, cómo está incluso un poco más dilatada en comparación a la arteria pulmonar, y hay estas arterias pulmonares que están bastante pequeñas, y esto completa el diagnóstico de tetralogía de Fallot. ¿Cómo crece entonces el ventrículo izquierdo? Y tal vez esto sí es va a ser de su consulta diaria. Siempre van a tener un hipertenso en la consulta, y entonces ustedes tienen que saber ver cómo es que crece este ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo, miren, aquí está su botón aórtico, aquí está su orejuela, que no está convexa, pero sí ven que el ventrículo, miren, está con la punta hacia abajo. ¿Se acuerdan que cuando crece el ventrículo derecho, la punta del corazón se va hacia arriba? En cambio, cuando crece el corazón en su ventrículo izquierdo, este se va hacia abajo. Y esto es de repente, por hipertensión arterial, porque hay una sobrecarga una sobrecarga de flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es bastante sencillo de reconocer. Entonces, ¿cuáles son las causas del ventrículo izquierdo? Entonces aquí tenemos estenosis e insuficiencia aórtica, o sobre todo hipertensión arterial, que es lo que ustedes tienen en su consulta diaria, ¿ya? Ahora sí voy a pasar rápidamente en sí a lo que es las malformaciones congénitas.
Y estas tienen que ser estudiadas, ¿por qué? Porque afectan, fíjense, el 10% de las gestaciones. O sea, es alto, sino que no los diagnosticamos a tiempo, no los diagnosticamos. Ahí entra, es muy importante ustedes como médicos generales que identifiquen para que puedan derivar a los médicos especialistas o les deriven cuando ustedes ya sean especialistas. El 10% es altísimo todavía, chicos, entonces ustedes tienen que saber identificar estas malformaciones congénitas. Aquí les he traído cómo es más fácil para que ustedes lo entiendan, ¿no? Dos grandes grupos de malformaciones congénitas. De repente aquí es donde debería iniciar la clase, pero si yo no me iba de cómo ustedes pueden identificar cómo crece cada cavidad cardíaca, entonces hubiéramos estado un poco hasta más perdidos. Entonces, esas acianóticas son las que crecen bastante, no se le identifica sino hasta los 5, puede ser de repente los 10, los 15, los 20, 25 años. Muchos estudiantes de medicina, en nuestro caso, por ejemplo, en la San Marcos, cuando hay estas semanas de San Fernando y entran los chicos a hacer sus deportes, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos tenido sorpresas entre los chicos que hacen este deporte y que sienten diferencias de cómo han venido creciendo? ¿Por qué? Porque recién se está manifestando una cardiopatía cianótica. ¿Qué quiere decir cianótica? Que no tiene cianosis, pues por eso es que no lo vamos a identificar, no se ponen morados, nada, sino que simplemente se van manifestando poco a poco, haya esa descompensación cardíaca, ¿ya? Entonces, puede haber con flujo pulmonar normal o con flujo pulmonar aumentado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, si hay con flujo pulmonar aumentado, tenemos una comunicación interauricular, o aquí están las comunicaciones interventriculares. Estas cardiopatías cianóticas, la CIA y el CIB, son los más frecuentes. De repente yo hago muchas angiografías en el Hospital 2 de Mayo y por lo menos el día que me toca siempre viene uno. Entonces quiero decirle que esto es frecuente, no es que las cardiopatías congénitas dicen, no lo voy a estudiar porque esas son raritas, ¿no? No es así, sino que no las diagnosticamos, ¿no? Entonces llévense este punto hoy día por lo menos, que dentro de las cardiopatías acianóticas, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso son los más frecuentes en este grupo de patologías. Por eso es que los vamos a tocar. Y dentro del cianótico, esto es mucho más aparatoso. El niño llora, se vuelve azul, ¿no? Esos son los niños azules y los podemos identificar muy fácilmente cuando ellos nacen. Entonces aquí tenemos otra vez con flujo pulmonar normal o con flujo pulmonar aumentado, ¿no? Aquellos que tienen o hipoflujo pulmonar también podría decirse, porque se acuerdan que la arteria pulmonar era muy chiquitita y no había flujo de salida hacia los pulmones, entonces aquí tenemos la tetralogía de Fallot. O con flujo pulmonar, una atresia pulmonar. Si hay hiperflujo pulmonar, más bien ahí tenemos la transposición de grande, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que aparte de que haya que sea cianótica, que el niño llora, se vuelve azulito, el pulmón está como encharcadito, tiene mucho flujo hacia el pulmón. ¿Cuáles están ahí? Fundamentalmente la transposición de grandes vasos, o si fuera con hipertrofia ventricular izquierda, un troncos. Esto no lo vamos a ver porque eso sí es raro. Lo que yo quiero que aprendan por lo menos hoy día, lo más frecuente, lo que van a diagnosticar, las acianóticas son las más frecuentes, de ahí la CIA y la CIB y el ductus arterioso más frecuente, y dentro de los cianóticos del niño azul, la tetralogía de Fallot con hipoflujo vascular y con hiperflujo vascular, o sea, con pulmón encharcado, la transposición de grandes vasos. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo reconozcan. Entonces, vamos a ver las acianóticas, la CIA y el CIB.
¿Cómo voy a identificar una comunicación interauricular? Si la comunicación es interauricular, entonces siempre va a ir, ¿no es cierto?, por diferencia de gradiente de presiones de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda van hacia la arteria, hacia la aorta, ¿no es cierto? En cambio, las derechas van hacia la arteria pulmonar. Entonces, el flujo siempre va a ir de mayor a menor, de donde tenga más gradiente. Entonces, la comunicación interauricular va a ir de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a hacer? La aurícula va a estar grande, entonces por eso tengo aquí una aurícula convexa, ¿no es cierto? Ya les enseñé cómo los bordes cardíacos izquierdos, entonces aquí va a ser convexa, pero como va a llenar hacia el lado derecho, también tendría que crecer un poquito la aurícula derecha, ¿ya? Muy bien, entonces, pero ¿cómo es? ¿Cómo se ve en la tomografía? Miren, fíjense, ya aquí nadie les engaña, ni siquiera el cardiólogo, ¿no es cierto? Les puede engañar. ¿Por qué? Porque aquí ven un defecto del septum interauricular que es fácil de que ustedes miren y que pueden decir, ah, fíjense, pues. Entonces, ¿de dónde va a ir? De izquierda a derecha. Entonces, la derecha también se va a llenar y también va a crecer un poco, ¿ya? Muy bien, mire, facilito. ¿Cómo es la comunicación interventricular? Ya los hemos visto, ¿no es cierto? La comunicación interventricular también me iría de izquierda a derecha y entonces aquí se llenaría el corazón derecho y hemos visto que el borde del corazón derecho está al centro, pero me hace una redondez de la punta del corazón. ¿Ve? Se dan cuenta que solamente teniendo el conocimiento de cómo crecen las cavidades cardíacas, yo voy a poder identificar prontamente una cardiopatía congénita y eso es el motivo por lo que estamos reunidos hoy día. Decirles que no son diagnosticados a tiempo. ¿Por qué? Porque no nos damos el trabajo de mirar con mucha facilidad una radiografía de tórax para evaluar cómo están creciendo estas cavidades cardíacas. Bueno, aquí ya pasan entonces a la tomografía, ¿no es cierto? Y la tomografía fácilmente, pues miren, esto desde el 2008 ya estamos trabajando aquí las imágenes cardíacas, ¿no es cierto? Miren cómo es este defecto interventricular que voy a poder visualizar dentro de una tomografía. Aquí más también, miren este septo interventricular, facilísimo de ver. Entonces, una vez que yo he identificado mi radiografía de tórax, identificado muy bien, ahora sí sé qué cavidad está, lo que sigue es una angiografía por tomografía o una angiografía por resonancia magnética, ¿ya? Para que ustedes en tiempos actuales se dice por la radiación, pero ya hay equipos que bajan bastante la dosis de radiación, entonces el diagnóstico inicial puede ser por una tomografía, pero de ahí los seguimientos ya lo podrían hacer por una resonancia magnética por efecto de no estar irradiando mucho al paciente. ¿Y cómo será si la otra cardiopatía acianótica es el ductus arterioso? ¿Y cómo es el ductus arterioso? Entonces, es la comunicación que hay entre los grandes vasos. Aquí va a estar unido el callado aórtico con el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, si es el de otra vez de izquierda a derecha, ¿quién va a estar lleno? Otra vez la arteria pulmonar se va a llenar, se va a repletar, ¿no es cierto? Porque imagínense la cantidad de flujo del callado aórtico que va a grande velocidad y pasa a través de ese ducto, es como si fuera un conducto, un canal que va a comunicar ese callado aórtico hacia la arteria pulmonar, como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Es como un canal, entonces se sigue llenando, se sigue llenando. ¿Quién? La arteria pulmonar se va poniendo gordita, 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 y entonces otra vez veo aquí el segundo arco, otra vez repleto. Pero ¿qué voy a ver? Ya no, como se está repletando, entonces voy a ver que se está encharcando y se encharca también el corazón, el pulmón, ¿ya? Y aquí miren, esto también miren del 2008, ustedes miren estas angiografías tan bonitas por tomografía, donde ustedes la alcanzan a ver que esto es el callado aórtico, esta es la arteria pulmonar tan grande y este es como el canal que les digo, ¿no? Como el canal que comunica, por eso se dice ductus arterioso, un ducto
que va a comunicar tanto el callado de la aorta como el pulmón. Entonces, de este callado aórtico fluye mucho hacia la arteria pulmonar y le empieza a llenar y le empieza a repletar. Muy bien, entonces aquí está el ductus arterioso que lo acabamos de ver. Miren aquí, ustedes lo van a poder ver con mucho más facilidad. Y aquí otra vez, ya solamente en 2D. ¿Qué más? Entonces aquí otro de las cardiopatías congénitas bastante frecuente es la coartación aórtica. Y la coartación aórtica son esos que ustedes le van a tomar las presiones y van a encontrar diferencia de presión entre ambos brazos y también con ambas piernas, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen el diagnóstico clínico y ustedes con una simple radiografía de tórax también van a encontrar como un 3 invertido y eso les va a decir que hay una coartación de aorta. Pero ¿cómo se ve en una angiografía? Y de ahí la importancia que ustedes deriven entonces a una angiografía. Fíjense, aquí estamos viendo esta estenosis. Esto es el callado aórtico y aquí estamos viendo esa estenosis y luego con mucha facilidad se logra ver que se continúa la aorta torácica descendente. Entonces estas son las cardiopatías. Miren, les da esa posibilidad de viajar y de fijarse exactamente los puntos de estenosis para que puedan colocar stent o puedan, ahora ya son tratamientos casi menos invasivos, cada vez la cirugía de tórax y cardiovascular se está haciendo tan subespecializada que ya todo es por endovascular, pero los diagnósticos tienen que ser bastante precisos. Miren la circulación también que hace, porque tiene que buscar, ¿no? Es estenosis, entonces las arterias empiezan a salir buscando otros trayectos y esto es lo que las colaterales que empiezan a salir de esta estenosis hacia la parte superior buscando una redistribución del flujo sanguíneo, ¿ya? Dentro de las cardiopatías cianóticas, la tetralogía de Fallot, que es la más abanderada, que ya la hemos visto un poco, ¿no es cierto? De repente, para que se le haga mucho más fácil, este esquema es bastante didáctico, esto es lo normal, pero ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Se acuerdan que les he dicho que hay una comunicación interventricular y hay un cabalgamiento de la aorta sobre justamente este CIA? Y además hay una estenosis, miren, la pulmonar que tiene que ser de tamaño normal, esquemático, miren cómo es muy fina. ¿Por qué? Porque así normalmente se describe esta patología. Y luego veo otra vez, miren que no está aquí el botón aórtico. ¿Por qué? Porque se ha cabalgado sobre el CIB. Hay un crecimiento del ventrículo derecho, por eso es que hay una redondez de la punta del corazón, dándome la apariencia del zapato sueco, para dar alusión a una cardiopatía cianótica. Entonces, yo recibo un niño como interno, recibo un niño que está cianótico, que llora porque es azulito, y veo además un corazón que está con redondez de la punta del corazón y no le veo un botón aórtico, yo digo, bingo, esto es una cardiopatía congénita cianótica clínicamente porque lo estoy mirando al chico que está azul y estoy mirando la radiografía, el signo clásico del zapato sueco que me hace alusión a una tetralogía de Fallot. Aquí otra vez, esta figura ya la vimos, ¿no? Que hace la estenosis de la arteria pulmonar. Aquí está el CIB con la aorta cabalgada, ya esto visto por tomografía, y esto también es visto por resonancia magnética. Ya resonancia magnética, aquí tengo otra vez el CIB. La transposición de grandes vasos, que esto ya viene a ser con hiperflujo vascular, nosotros sabemos que la aorta sale del ventrículo derecho y que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, y en la tetralogía ocurre lo contrario, ¿no es cierto? La aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Muy raros, esto sí es bastante raro, pero sí me da una imagen clásica del huevo suspendido en una cuerda. Es un corazón que es ovalado, que es como la forma de un huevo,
es ovalado y esta es suspendido en una cuerda que es la tráquea, la que está bastante central, ¿ya? Entonces, esto es la transposición de grandes vasos. Aquí lo veo en tomografía también. Puedo demostrar que esta es la arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ya he definido, ¿no es cierto?, que anteriormente están las cavidades derechas y posteriormente están las cavidades izquierdas. Entonces, aquí estoy viendo que la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo y que la aorta está saliendo del ventrículo derecho. Esto es bastante fácil. Entonces, la idea que quiero que se lleven es que una vez que han identificado en una radiografía simple, el siguiente estudio que es la angiotomografía para definir bastante bien estos diagnósticos. Por resonancia magnética, igualito puedo mirar, otra vez mire cómo está saliendo de la parte anterior. ¿Se acuerdan que en lateral las cavidades cardíacas derechas? Entonces aquí estoy viendo que la aorta está saliendo de esta cavidad de este ventrículo derecho. Y aquí estoy viendo también, fíjense, el callado aórtico, como está saliendo del ventrículo derecho, mientras que la pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. Transposición de grandes vasos. La anomalía de Einstein también ya lo hemos visto, es la implantación baja de la válvula auriculoventricular y que me genera una aurícula muy grande para definir una anomalía de Einstein. Esto es, miren, esto es del 2008, esta es una ectopia cardíaca. Estos casos son casi no rarísimo, rarísimo. Este chico nació en el hospital del Callao con el corazón fuera del tórax, ¿no? Entonces, fíjense cómo se articulaba hacia este chico falleció tenía 2 y murió a los 4 días porque no pudo resistir para poder vivir el poco tiempo que estuvo aquí en este mundo y pudieron corregir su patología, ¿no? Muy rarísimo, pero que siempre lo conservo para que ustedes tengan esta. Y esto es una tóraco cefagus, bueno, esto es para cómo son malformaciones cardíacas, muchas veces son mellizos que están unidos por un solo corazón y que la cirugía pues determinan siempre, determinando el chico que más le pueda sobrevivir, ¿no? O muchas veces son dos, como en este caso, ¿no? Habían dos corazones que estaban prácticamente unidos y los pudieron también, pudieron separar, ¿no? Tienen que tener, bueno, estos estudios de resonancia sirven para qué, para definirle, bueno, sí, hay dos corazones, hay dos aortas, hay dos pulmonares, hay dos hígados, o sea, todo para que puedan ser separados y puedan proceder la cirugía exitosa, ¿no? Muy bien. Creo que aorta aguda estas son misceláneas, esto de repente es para que ustedes vean la importancia de las angiografías, esto es como que se parta la aorta, miren, este es un aneurisma grande y miren, es como un flap intimal, es como una partición de la aorta, de la aorta ascendente y descendente, esto pueden muchas veces llevar a los pacientes a la muerte casi inmediata, una vez que se diseca, ¿no es cierto? Se llama esto disección aórtica y muchas veces hasta pueden comprometer las arterias coronarias, ¿no es cierto? Y eso sí es muerte súbita definitivamente, ¿no? Este es otro pacientito, miren, 80 años, también todos son del 2008, fíjense, la aorta, esto hemos visto también incluso ahora un paciente, miren cómo es la angiografía que viene en una partición de la aorta totalmente todo el trayecto torácico abdominal hasta las arterias ilíacas. Y lo que acá se define es que hay una luz verdadera y hay una luz falsa. Todo lo que viene de la luz verdadera puede irrigar bien al corazón, pero todo lo que viene de la luz falsa, como en esto, mire, se infarta totalmente, totalmente, en este caso está infartado totalmente el riñón derecho. Entonces, la suerte de las personas cuando ocurren este tipo de disecciones aórticas es que la luz verdadera todavía preserve las arterias o irrigue todos los órganos nobles para que pueda seguir viviendo este paciente. Ahí está, esto es para que lo vean de repente con mayor nitidez, fíjense.
No, miren aquí, esto era la luz verdadera y la luz verdadera todavía aquí está el, el riñón. Aquí también salía de todo el tronco celíaco. Bueno, estas ya son misceláneas. Muy bien, eso es todo lo que yo les quería informar hoy día. Si hay alguna pregunta, termina exacto, creo. Muy bien, si no hay preguntas, No, doctora, parece que no hay preguntas. parece que no hay preguntas, entonces todo quedó clarito. Muy bien, entonces damos por terminada la clase. ¿Está bien? Sí, doctora, muchísimas gracias por el tiempo que ha tenido. Yo sé que estuvo inconvenientes el día de ayer. Y Sí. por parte del comité organizador del 10º curso de diagnóstico clínico por imagen, le agradecemos el tiempo que se ha tomado para la ponencia del día de hoy. Y bueno, a su correo le vamos a hacer llegar un certificado de agradecimiento por la ponencia que tuvo el día de hoy. Y bueno, chicos, si hay alguna otra pregunta, he activado la opción para que puedan activar su micrófono libremente. En caso no haya otra pregunta, creo que ya estaría por terminar la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces hemos terminado. No hay preguntas. No, solamente hay agradecimientos por parte de los ponentes Ah, del día de hoy. sí, las estoy Así leyendo. que, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Ah? Estudien mucho. Son el futuro de este país. ¿Ah? Muy bien.